Dios les bendiga a todos los hermanos, ¿cómo están? Espero estén bien. No sé si me estoy escuchando. Iniciamos la transmisión hace unos minuticos y se cayó, pero creo que ya estamos recuperándonos. Eh, sí, creo que ya nos estamos recuperando. Entonces vamos a compartir la transmisión de esta noche para el programa de hoy. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Hoy tenemos un programa más de experiencias con Dios. Ya nuestra invitada está en sala. Si quieres te puedes ir, me envías la invitación para aceptarte. El micrófono está como ruidoso. ¿Cómo me escucho? Espérame, me lo acomodo. Ahí, ¿cómo me escuchas? Mi máster no sé dónde anda. Presión, ¿qué es el celular? El que ya está molestando. Entonces, si no conecta así, me va a tocar desconectarlo y quedarme sin él. ¿Me estás escuchando bien? Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Diana. Espérame, como Amén. que no se ve ¿Sí eso me allá atrás. escuchas bien? Sí, es solo hay como un ruidito así, pero ya ahorita no. Hace un momento sí. Bueno, Me toca es estarme como quietica, no moverme mucho. ¿cómo estás, Diana? Dios te bendiga. Amén, bien, gracias a Dios. Dame un momentico, hago la intro y ya te presento. Hoy vamos a empezar rapidito por motivos de tiempo, pero, ok, se escucha raro, me dicen. ¿Todavía se escucha raro? Eh, ¿Sí? yo no sé, tal vez sean los auriculares. Ahora, ¿cómo me escuchas? Mejor. Mejor. Dejémoslo así, no se pudo. Ok. Bueno, entonces les decía que yo les bendiga a todos, ¿cómo están? Los que están conectados, los que se van a ir conectando. Hoy empezamos un poquito antes, por motivos, pues, hay cosas que hacer, pero igual el programa va a quedar aquí grabado. Mi máster está por ahí detrás. No sé, mira que en la primera transmisión se me cayó, pero notificó. Esta segunda no notificó. Ah, Entonces estoy, que no sé qué pasa, pero bueno, hagámosle. Yo les bendiga a todos los hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de experiencias con Dios. Esta noche tenemos una invitada especial con un tema específico. Vamos a hacer una oración para darle la bienvenida al Señor, para que el Señor tome el control de esta charla, de esta conversación, y también para que nos guíe, nos ayude con el sonido, nos ayude, que esta palabra sea llegando a la persona que realmente necesita escucharla y que podamos compartir un rato en la presencia del Señor. Vamos a orar, les presento a mi invitada esta noche y empezamos. Amado Dios, que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Pedimos, Señor amado, en esta noche presentando nuestras vidas, tu dirección, tu guianza, pedimos tu luz, Dios mío, tu respaldo. Deseamos que tu presencia esté estando, Señor amado, en este lugar, en el lugar donde está mi hermana, pero también, Señor amado, en cada lugar, en cada persona que lo va a escuchar. Pedimos que sea de bendición, Señor, para los que escuchan, pero también para nuestras vidas, Padre Celestial, y que tú puedas bendecir, Señor amado, a cada uno. En el nombre de Jesús pedimos tu dirección, confianza y confiamos en que tú eres el que hace todas las cosas perfectas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les decía que no me notifica, a mí tengo el computador conectado y no me aparece que yo estoy en vivo. No sé qué pasó. ¿será la señal? Ay, ¿Tendrás problema con el internet? pues más o menos, A veces más eso o pasa. menos.
menos, dame un momento. Yo creo que sí es mi señal. Pero bueno, hagámosle entonces. Les decía que hoy tenemos un programa más de experiencias con Dios, tenemos un tema específico y tenemos una invitada. Yo voy a pedirle a ella que se presente, que nos hable un poquito de ella y ya como para dar esa introducción al tema de esta noche. Y ya, Dios te bendiga, ¿cómo estás? What's your name? What's your name? Que Dios les bendiga a todos los que están conectados. Muy buenas noches. Bueno, mi nombre es Gigi Sánchez. Y es un placer, hermana Diana. Le debía la invitación, se la debía. Y le doy gracias al Señor porque pues me ha permitido el día de hoy poder acompañarla en esta transmisión en vivo. De verdad que las veces pasadas había sido un poquito difícil. Usted sabe cómo es la agenda. La agenda. Gloria al Señor. Y cuando pues quisimos, no se pudo, pero este era el tiempo que el Señor había planificado y le damos gracias al Señor por eso y gracias por abrirme las puertas en su página. Que el Señor bendiga mucho esta página, que siga creciendo y bueno, que sea de mucha bendición para las vidas, porque esa es la idea. Amén, ese es el objetivo. Yo les decía, alguien en algún momento me preguntó, y me gusta decirlo, porque ahora con el auge de redes sociales, todo el mundo quiere ser famoso. Entonces me decían, ¿cuál es su propósito? Y yo les dije, yo estoy trabajando en un proyecto y es la publicación de un libro. Amén. Para esa publicación del libro me exigen una comunidad. Y estaba en mi casa por motivos de recuperación quieta y dije, pues toca empezar. Y si el Señor puso en mi corazón esta publicación, abrir las puertas desde alguna plataforma. Amén. Y un día con una amiga le dije, el Señor me inquietó a iniciar hoy, vas a ser mi invitada, y me dijo de una, y empezamos, y con la ayuda del Señor ha sido hasta el día de hoy, no ha parado, y es de bendición para mi vida, pero también deseamos bendecir a otros. Amén. Y más hablando de fe, el programa de experiencias es un programa para hablar de fe. Y esta noche tenemos un tema especial. El tema de esta noche es una petición específica. Y antes de iniciar, me gustaría preguntarte, ¿en qué pensaste cuando te dije el tema? Ay, bueno, en lo personal ese tema para mí es muy hermoso, Diana. O sea, yo cuando lo vi, ayer tú me lo enviaste, pero no lo había revisado. Bueno, vamos a ver qué es lo que hay aquí. Y entonces empecé a leerlo y yo pensé, por eso te escribí inmediatamente, porque de hecho yo creía que el tema era en Primera de Samuel 4, capítulo 4, porque y por eso yo estaba leyendo y bueno, leí la cita, leí como todo el capítulo y después yo me puse a ver el escrito y yo dije, no, pero es que esto no coordina acá. No cuadra. Sí, y entonces te escribí y vi que todo hablaba de Ana. Porque en lo personal, y me gustó mucho, o sea, me gusta mucho, porque la historia de Ana para mí tiene una cercanía tan especial en el Señor. O sea, es algo tan maravilloso y grande que yo cuando lo leí, yo dije, wow, la historia de Ana. ¿Por qué? Porque yo me identifico mucho con Ana. O sea, yo me identifico, creo que si hay un personaje bíblico, aparte de los libros de las cartas paulinas, que me gustan bastante, creo que uno de los personajes con los que yo me identifico en la palabra es Ana. Por supuesto, fuera del Señor Jesús, obviamente, que esperamos alcanzarlo en su misericordia. Pero, ¿por qué con Ana? Porque Ana me parece que vivió una historia, pues, según lo que nos registra 1 Samuel, una historia bíblica muy sufrida.
preparación fue bastante procesada por el Señor. Y ¿cómo te lo digo? Una experiencia personal que yo viví con la historia de Ana y donde obtuve respuesta de parte de Dios. Y por eso cuando tú me decías... El testimonio del final del programa. Bueno, tú me preguntas y yo empiezo a hablar. Sí, ese es el final del programa, porque si lo soltás no hablamos, ahí nos quedamos. Y entonces, en lo personal, fue algo que, pues, esa experiencia para tenerla al final, ¿no? Sí. Y la verdad, Diana, para mí fue algo, o sea, es algo que es una historia que a mí me representa mucho. En lo personal te lo digo, bueno, entre nosotras dos, Sí. es una historia que me toca mucho en el Señor porque me identifico con ella. Entonces fue específico, decías algo y es que cuando nosotras lo planeamos no se pudo. Así Y es. esta vez, sin planearlo porque no estabas en agenda, ya había otra persona Así a última hora que es. aceptó que tenemos una pendiente, toca hacerle. Estaba en la Dios agenda de Dios. estaba en la agenda de Dios y yo te dije, el tema lo tenía en agenda para el próximo mes. ¿Qué No tal? estaba tampoco. Gloria a Pero Dios. bueno, Amén. gocémonos el tema de hoy. Amén. Para continuar, ¿qué pensás vos? ¿Qué tan importante es hablar de fe? Cuando hablamos de fe, no hablamos de la fe de creer en Dios, ni creer en la salvación, sino una fe mayor, una fe que Amén. una fe que habla de milagros, esa fe que donde dice la palabra que si tuviéramos como un granito de mostaza le vamos a decir al monte que se mueva y si el monte se tiene que mover. ¿Qué tan importante crees vos que es hablar de fe? Súper importante. O sea, para mí, yo siento que el que no tiene fe no puede hacer nada. Y más si está en el Señor. Porque todas las cosas son posibles y son alcanzadas mediante la fe. De hecho, esta mañana hablaba con una hermana luego de la oración devocional y yo le decía, no sé, que hay cosas que, porque todos pasamos por esos momentos, cosas que me ha costado creer mucho, sí me ha costado, más allá de mi fe natural o mi fe humana, pero siento que con la ayuda del Señor y en esa intimidad, en ese secreto con Él, siento que logro a través de su infinito amor fortalecer mi fe y poder alcanzar muchas cosas que hasta para mí parecen imposibles. Que para mí o humanamente son imposibles, pero para Dios no lo son. Y realmente, por ejemplo, esta mañana yo meditaba acerca de lo que está pasando en Estados Unidos, pues también sé que en Argentina, en Filipinas, bueno, y veo en las noticias sobre el avivamiento y lo que se oye y lo que se escucha. Me parece que es algo muy bonito, aunque muchos no crean y piensen que es un desorden. Yo digo, yo sí lo creo. Entonces, yo no sé, yo quizás, si era algo que precisamente esta mañana yo decía, no sé si quizás yo sea como está escrito en la Biblia, Tomás tenía que meter el dedo para poder entender, pero habían otros que creían sin haber visto. Entonces decía, yo no he estado allá, yo no sé qué es lo que está pasando, pero yo creo que es Dios. O sea, yo creo que es el Señor. Entonces, bueno, cosas como esa pienso sobre la fe, pienso que la fe puede menguar también, pienso que la fe puede también, pues, a veces debilitarse, pues tu fe, no la fe seguirá siendo la fe, pero tú humanamente, si no caminamos como en la visión de lo que el Señor quiere, pues humanamente podemos menguar en la fe. Amén. Decías algo y es, si no caminamos. Y la fe se trata de permanecer, no de el impulso, sino de permanecer y que esa fe vaya creciendo. Y yo creo que una historia bíblica, fue la historia que escogimos esta noche, es una historia que habla acerca de permanecer en Amén. fe. Y es la historia de Ana, para los hermanos que están conectados, para los que desean
saber dónde está. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a estar allí. Y para entrar en contexto, les hablo y es acerca de una mujer, esposa de un hombre que subía a hacer sacrificio. El hombre tenía dos esposas. Y resulta que una tenía hijos y la otra no tenía. La que no tenía se llama Ana. Y esa mujer en ese tiempo era muy importante tener hijos. No como ahora pero bueno, eso es otro tema. Para ese tiempo era muy importante tener hijos y ella anhelaba, deseaba tener hijos. Pero dice la palabra que el Señor no le había concedido el tener hijos. Así es. Y sufría y estaba afligido su corazón y se van desprendiendo sin número de cosas. Antes de entrar en ese paso a paso, yo quiero preguntarte, y es, ¿por qué pensás vos que a veces Dios no actúa en el momento que nosotros queremos? ¿Por qué lo pregunto? Sacando, dejando a un lado dejando a un lado todo lo que tiene que ver con la parte personal y enfocándonos en la historia. Ella era una mujer que guardaba la ley, era una mujer que estaba en la voluntad de Dios, pero dice la palabra que el Señor no le había permitido. ¿Por qué crees vos que el Señor hasta ese momento no le había permitido? Ya puedo entrar en el tema, sí. Ya voy a entrar en el tema, no me soltes todavía casi. Bueno, yo considero que en Dios hay un tiempo siempre. Nosotros estamos bajo un tiempo humanamente cronos, por decirlo así, que nosotros podemos contar. Y por eso muchas veces nosotros nos desesperamos, porque nosotros vemos, mira, te coloco un ejemplo para que me entiendas y los que están allí conectados me entiendan. Cuando nosotros vamos a una cita médica, nosotros tenemos que ser pacientes, ¿verdad? Por eso nos llaman pacientes. Y nos dan un número, en algunos casos nos anotan los nombres, pero siempre hay como un orden en turno para que tú esperes. Y cuando tú estás en esa espera, sueles desesperar. Eso es lo que pasa muchas veces en la vida del creyente y lo que también le pasó a Ana. Y, por ejemplo, para Ana había un tiempo, porque para Dios nada es imposible. Y aunque ella era humanamente o aparentemente estéril, para Dios no había nada imposible de hacer en el caso de que ella pudiera más adelante concebir. Y nosotros nos ponemos en contexto de ese hospital, de esa clínica, de ese centro médico. Si a ti te dan el número, de hecho, son una de las cosas que las EPS, por ejemplo, yo hablaba con una joven que trabaja en una EPS y ella me decía, nosotros tratamos de no decirle a los pacientes cuántos turnos les faltan, porque si ellos saben, si le decimos te faltan 3 personas, entonces ellos empiezan a desesperarse. Y si pasa uno más, entonces dicen, pero no venía yo, entonces ¿por qué pasaron al otro? Entonces ella decía, nosotros dejamos que ellos lleguen y les decimos por orden de llegada, pero hasta allí. Entonces ellos solo van viendo al que viene antes que ellos, ¿no? Pero entonces no, viene aquel, para evitar el desesperarse. Yo creo que es una de las cosas que incluye mucho la voluntad de Dios y es el tiempo que Dios tiene para obrar en nuestras vidas. No quiere decir que para Ana no había un hijo, pero en el tiempo de Dios. ¿Y por qué en el tiempo? Y tú aún cronológicamente, mira, nuestro tiempo no es como el tercero. Nosotros, como te decíamos, estamos en un cronos mientras que Dios está en un kairos. Y el tiempo de Dios no tiene límites, no tiene un horario, no, Él puede obrar hasta en un segundo, en milésimas de segundo, Dios puede hacer cosas maravillosas, cosas que ni siquiera la mente humana nosotros podemos comprender. Y en este caso vemos como el tiempo cronológico de Ana en cuanto era al sacerdocio, a los hijos del sacerdote y todo lo que estaba pasando en ese momento, porque
qué en ese momento es que Dios envía a un muerto. Entonces hay que analizar todas estas cositas, ¿no? Para no adelantarme ahí. Entonces, como que yo considero que es el tiempo en el Señor. Es el tiempo que Dios tiene para cada persona. Mira que nunca lo había visto de esa forma de los turnos para la cita médica. Claro, tiene toda la lógica del mundo. Hay un momento especial para que Dios lo atienda a usted y para que le responda a su petición. Y no es porque uno sea más que el otro, simplemente Él lo designó así. ¿Quién puede decir algo? Amén. Nunca lo había visto desde ese punto de Yo vista. creo Pero que bueno, también debía de haber una preparación para Ana también. Y era también, pues yo considero que este tema es muy profundo, Diana, porque si tú bastante. te pones a analizar todo ese pasaje bíblico, tú entiendes que Ana también se humilló, que Ana lloró, que no sabemos si antes lo hubiera hecho, pero la Biblia registra ese momento, que la llamaron ebria. Entonces creo que hay una preparación también de parte de Dios para eso. La escena que quedó plasmada no era exactamente la que, o sea, en esa escena se resumió todas las veces que ella había llorado. Porque, por ejemplo, en el versículo, por aquí lo tengo señalado, pero se me olvidó, en el versículo 4 y 5, sí, porque toca así, nos podemos hablar y no. En el versículo 4 y 5 habla de que ella lloró, ella no tenía hijos y el esposo la amaba. Y el esposo le decía, no te soy yo mejor que 10 hijos. Y hay momentos en los que, o sea, el esposo intentando como consolar el corazón de Zita, viendo la necesidad de ella, viendo el sufrimiento de tiempo, porque es lo que venimos hablando, pero el Señor también había visto esta oración. El Señor también había visto el clamor y también había visto las lágrimas de ella. Estaba hablando con un amigo hace unos días y hablábamos acerca de un pasaje de David cuando dice, mis subidas has conocido y mis lágrimas están en tu redoma. No era que esa última ocasión Dios no la conociera. Y no era que David ignorara que Dios no conocía las anteriores, sino que esa específica fue la que el Señor, la que se acomodó al tiempo, lo que decías tú, para que el Señor Y, le respondiera y, a es, ella. y es tanto así, bueno, perdona que te, pero Dale, dale. es tanto así que ella fue aún murmurada, porque no podemos decir que era un chisme porque no era verdad, tampoco fue una exageración, sino fue una suposición del sacerdote. No fue murmurada por cualquier persona, sino ni siquiera por el esposo, sino por el sacerdote, quien la llama ebria. Entonces, fíjate que es allí cuando yo te decía, tal vez era necesario para Ana tener una preparación de parte de Dios, porque ella aún, y no quiere decir que ella otras veces no oraba, porque sí, efectivamente la Biblia registra que anualmente ella iba con su esposo y él le daba una parte especial a ofrecer el sacrificio. Era como ofrenda en sacrificio según la ley. Pero realmente la Biblia registra en este episodio que ella como que ya no soportó más. Yo considero que Ana estaba en una depresión también. Considero también que Ana estaba obviamente afligida, pero también sentía cierta envidia de Penina. Entonces son Claro. cosas que, que nosotros podemos decir, pero es que ella tiene razón de estarlo. Ella tenía la razón, porque es que ella no tenía hijos, ella era, pero realmente Ana tuvo que vaciar su corazón delante de Dios para dejar que Dios tratara su. Sí, y mira que eran dos esposas, estaban en la misma posición, pero ella no podía y la otra sí. Y eso, como decías vos, trajo aflicción a ella. Y claro que estaba en depresión porque dice la palabra que lloraba y no comía. Esos son
esos son específicos síntomas de depresión. Lloraba y no comía. Y Dios veía pues, lo que estaba sufriendo. No solamente que no tenía hijos, no solamente su dolor por la necesidad, sino también la actitud de Penina, que era la que la irritaba. Dios veía el esposo, la actitud del esposo de tratar de, por algún lado, solucionar, verla sufriendo y no poder hacer Y nada. mira, Diana, yo no sé pues a cuánto les pasará, pero a mí me pasaba hasta que un día yo dije, bueno, pero leyéndonos, yo pensé que Ana y Penina eran hermanas. Es es la misma ley que empiezo a leer y empiezo a decir, no, pero es que aquí dice que no se pueden casar entre los hermanos, porque, o sea, Dios lo había establecido así. Y yo, bueno, ¿por qué entonces? Y no es que ellas eran hermanas, sencillamente el Cana, su esposo, tenía dos mujeres, como lo dice allí, o sea, tenía dos esposas, ya, pero una irritaba a la otra. Y Casi no es la nada. primera vez que pasa eso en la palabra, porque también vemos la historia de Jacob con Esaú, y siempre Sí. era como buscando posiciones. Entonces creo que es algo también que sucede actualmente, porque es algo que sucede, pues hoy día muchas veces nos afligimos cuando quizás no alcanzamos algo que yo quiero, que Dios nos ha prometido, pero lo queremos para allá, para este momento, que sea como no vimos. En fin, vengo a ser una Ana antes del encuentro. Mira que a mí me llama mucho la atención la actitud del esposo intentando consolarla, pero la actitud también del sacerdote, porque resulta que suben en una ocasión, que es la ocasión que estamos hablando, el episodio que estamos hablando. Sube en esta ocasión, se hace el sacrificio, ella no come y se va a llorar al templo. Cuando está en el templo y está desgarrando su alma, la actitud del sacerdote es menospreciarla. Así es. Y la actitud de ella en ese momento no fue de pelea, no fue, sino de humillación y de dar explicación por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y yo creo que tanto la actitud de ella es a resaltar, pero la actitud de él también, y son dos polos opuestos. La Sí, actitud de él, porque a veces, y lo escribía sacándola aquí, a veces la misma iglesia, el mismo entorno, el mismo pueblo de Dios, los hermanos que están con vos y te dicen vamos a orar, son los que como que intentan apagar y decir no va a pasar nada, el Señor no lo va a hacer, o ya no lo va a hacer, o simplemente menosprecian la petición, porque el tema es una petición específica, y lo que a vos te puede hacer sufrir, a mí no. Entonces yo voy a opinar mal y voy a decir, no, pero es que ella está llorando por eso, y es como una actitud similar a la que tuvo el sacerdote, porque el sacerdote primero menospreció la humillación de ella que estaba en el templo, pero también yo digo que tuvo que haber notado la actitud de ella, el desánimo de ella, la depresión de ella desde que la vio. Y pienso yo que este fue el momento para sacar lo que había en su corazón. Entonces, a veces el entorno, se puede estar en la iglesia y puede compartir con, pero no están ahí para lo que hablamos en programas anteriores, cuando hablamos del afecto entorno. A veces el entorno, en vez de ayudar, como aquellos amigos del paralítico lo llevan ante el Señor y tumban el techo, sino que caen encima y no ayudan a fortalecer esa fe. Pero hay dos actitudes en esos casos, y es dejarse hundir, dejarse apagar la fe, o decir qué pena con usted, pero este asunto es mío con Dios. Porque la oración que ella estaba haciendo la estaba haciendo en su corazón y dice que solamente movía sus labios. O sea, era un asunto personal, era una petición específica y era algo a solas. No, el sacerdote no tenía nada que ver ahí. Y ella lo entendió. Por eso la actitud de ella fue, bueno, yo estaba orando, yo simplemente estaba presentando mi petición delante del Señor. Y vemos que después de esto, ella se levanta y se va. ¿Por qué? Porque en esa ocasión, esas lágrimas, ese clamor, primero ya se había cumplido el tiempo, como tú dices, de preparación. Y segundo, el Señor dijo, ok, lo había escuchado las otras veces, fue que ese día se cumplió
ya es el momento para que recibas la bendición. Y su alma lo entendió porque ella sale con una actitud diferente. Amén. Y también, Diana, lo que sucede es lo que te decía al inicio, ¿verdad? Que es el tiempo de Dios, o sea, no solamente en el cielo, sino en la tierra. ¿Por qué? Porque en el caso de Ana, que tú mencionas, que el sacerdote te sorprende que él la llamó ebria, él la llamó ebria porque para él ella estaba ebria y, y tal vez para él no era normal ver eso así. Sin embargo, si nosotros vemos más adelante, ¿verdad? En la palabra, dice que en el capítulo 3 dice, no había visión con frecuencia en el versículo 1. ¿Por qué? Porque es allí donde yo te decía que Dios tiene preparado un tiempo y tiene preparado todo para cada ocasión. Entonces, en el caso de un Samuel que se levanta en medio de un pueblo donde no hay visión, donde no hay discernimiento de parte de Dios, donde las ofrendas ni siquiera eran respetadas porque dice que los hijos de Eli, ¿verdad? Ofni y Fines, ¿verdad? Dios tuvo que matarlos, o sea, Dios tuvo que cortarlos. ¿Por qué? Porque no respetaban ni siquiera las ofrendas que eran para el Señor. Entonces, afortunadamente, hoy día no se vive en esos tiempos, quizás se vive más en un mundo espiritual, ¿verdad? En la aplicación de este contexto bíblico, pero realmente lo que el Señor pues nos enseña en esta palabra es que había un tiempo reservado para Dios traer a un Samuel a la tierra. Había un tiempo que Dios había reservado para poder restaurar su casa. ¿Por qué el sacerdote Elí sale con esa respuesta? Porque ya Elí era anciano, dice que era gordo, que estaba en su silla, o sea, ya no podía cumplir, no podía cumplir con sus responsabilidades y todo se lo había delegado a sus hijos. Pero sus hijos no eran como él, sus hijos eran desobedientes, sus hijos eran pecadores, se acostaban con las mujeres que iban y llevaban las ofrendas, que cuidaban en las puertas de afuera del templo, agarraban parte de la grosura de los carneros, que era cosa santa para Jehová. Entonces, es algo que nosotros podemos decir, pero ¿por qué si antes Dios le hubiera dado el hijo a Ana? Es que mira, Diana, yo no sé, yo esta palabra es algo tan maravilloso porque si tú te pones a ver también cómo era la actitud de Penina o de qué te vale a ti traer, vamos a decirlo o a usar este término, tener un hijo para que sea tu hijo y que sea un motivo de irritación a otro. Sí. Porque los hijos de Penina eran hijos de Elcana, sí, como esposa de él, pero ¿qué función tenía? ¿Dónde había una promesa, un propósito? No había. En cambio, cuando nace Samuel, fue un instrumento de Dios. Cuando Samuel nace bajo una palabra. Y mira que aún, porque es que Elí era un profeta, era un sacerdote, en él estaba el Espíritu de Dios. Y Dios respalda, porque el Señor respaldaba eso, y ciertamente Él le dice, bueno, vete en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que tú le has hecho. Y realmente esa palabra tuvo un efecto no solo aquí en la tierra, primero en el cielo y después aquí. Y vino Ana a concebir a lo que sería su hijo, pero ¿para qué lo concibió? Para un tiempo en específico, diría yo. Lo concibió, su petición fue específica, pero era para un tiempo en específico. Y mira que yo analizaba esta palabra porque esta palabra es algo que a mí de verdad me gusta mucho y la he leído miles de veces porque en lo personal pues sí es algo que a mí me ministra bastante. Eh, Mira que Ana le pidió al Señor un hijo, pero tú
tú te preguntas, yo antes pensaba, no, es que hay que ser específico a la hora de pedirle a Dios algo. No es tanto eso, no es tanto No. eso. Hay que analizar, ¿por qué un hijo? Porque a través de su hijo ella podía tener más descendencia, número uno. Número dos, anteriormente los profetas, rara vez que se lee la Biblia, sí hubo, como en el caso de Débora, también hubo una mujer profetisa, según el Nuevo Testamento, que creo que también se llamaba Ana, pero realmente la mayoría de aquel tiempo de los profetas, de los hombres de Dios, eran hombres. Sí. Esa era la cultura, la costumbre, eso era la ley, lo que Dios había mandado. Y ella, al tener un hijo, pues le estaba pidiendo a Dios muchas cosas, no solamente dame un hijo y que sea varón, sino dame un hijo para que reine, dame un hijo para que mi hijo sea que honre tu nombre, para que mi hijo sea usado por ti, dame un hijo para tener un hijo, o sea, un hijo que tenga un renombre en la sociedad. O sea, el pedir un hijo no era solo porque hay que ser específico en el hijo, sino porque efectivamente el hijo varón era el que te brindaba como la seguridad de que más adelante tú ibas a tener más descendencia. Y ella quería tener descendencia. Entonces, yo pues creo que ya Eli, porque mira, cuando las cosas pasan en la vida de las personas indistintamente, quizás hablando de temas un poco más profundos, de pecados, o el de llegar a apartarse, hay como episodios, ¿no? Como etapas. Y una persona nunca se aparta de la noche a la mañana. Una persona nunca llega a pecar de la noche a la mañana. Un hombre que tiene una esposa nunca viene a adulterar de la noche a la mañana. Siempre hubo o hay algo, hay un proceso anterior a ese pecado o a lo que haya de acontecer. Es igual que en caso, pues vamos a decirlo en temas más bonitos. Quizás en la preparación de una boda. Antes de llegar el día de la boda, ya hay una preparación para esa boda. Ya tuviste aún que casarte por lo civil y recibir la bendición pastoral. Ya hubo un momento anterior al que tú estás viviendo en ese instante. Entonces, en ese caso, yo de verdad considero que hay momentos, por ejemplo, en el caso de Eli, que él le dice, bueno, y tú estás ebria. Ya Eli es como que, no sé, ya no podía entender el área espiritual, no podía comprender, y por eso es que la Biblia dice y nos enseña, ¿verdad?, que no había visión con frecuencia. Ya era muy extraño que un profeta dijera, el Señor me dijo tal cosa. Era sumamente raro, no había visión con frecuencia. Ahora, sería, pues digo yo, la Biblia no lo registra, pero lo digo yo, sería la primera vez que Elí le habría dicho así a una mujer, estás ebria, no. Seguramente, Ah. seguramente pues digo no, ¿verdad? Porque por lo menos si Elí ni siquiera pudo estorbar el pecado de sus hijos, aunque él les hablaba, pero nunca les estorbó el pecado. O sea, nosotros podemos deducir muchas cosas. Entonces, es algo que tú te pones a analizar y analizas en todos estos primeros capítulos del libro del profeta Samuel. Y tú vienes a decir, de verdad que Dios tenía a Samuel preparado para que la lámpara no se apagara. Porque, porque si Samuel, imagínate tú en el llamado que Dios le hace a Samuel, si Samuel se hubiera quedado dormido y no escuchara la voz de Dios, o no estuviera Samuel, aunque Dios no carece de recursos y el Señor siempre busca algo, pero en ese instante era Samuel el instrumento que Dios había escogido. No es que, ay, que Ana dio a luz y ya. No, porque mira que aún ella lo presentó como una ofrenda para él. Y Ana da a su hijo y Samuel viene a ser el que cuida el templo, el que cuida que las lámparas no se apagaran, porque era el mandato de Dios, que las lámparas no podían apagarse. Es aquel joven que escucha que alguien lo está llamando. Es el mismo
que Dios empieza a mostrarle y empieza a decirle que iba a cortar a todos, a los hijos de Elí, que la casa de Elí iba a desaparecer del sacerdocio porque había profanado, el sacrificio al Señor. Entonces, hubo un Samuel para un tiempo en específico. Hubo una petición, sí, hubo una petición, pero más que la petición, hubo un tiempo preparado para que llegara Samuel. Y ojalá que todas nuestras cosas sean así, que nosotros podamos decir, bueno, yo quiero hacer algo, Señor, pero yo no quiero que mis hijos sean como los de Penina, que ni siquiera se nombran en la Biblia, sino que yo quiero tener, tendré que esperar, pero pues tendré al Samuel que tú me vas a dar, al Samuel que dejará los hechos escritos, porque hoy día leemos los libros de Samuel. Dios. Amén. Entonces, O sea, tú estás refiriendo en que la petición de ella, la oración de ella, sus lágrimas, era algo pequeño para lo grande que el Señor quería hacer. Lo que... Y que quizá por eso el Señor le permitió la espera, porque ella permaneció en su fe, permaneció en su confianza, se agarró de la mano del Señor, pero el Señor estaba viendo lo que hoy vemos de Samuel. El Señor estaba viendo lo que en ese tiempo fue Samuel, el único sacerdote, profeta, y ¿cuál fue el otro? Son 3. Fue sacerdote, profeta. Sí, el único hombre que se ha registrado que tuvo las 3 cargos en ese Amén. tiempo. O sea, que el sufrimiento de ella abonó, por decirlo de cierta manera, el propósito de Dios que era Samuel. Entonces podríamos concluir diciendo que la espera y que el motivo de la espera, simplemente, y esas lágrimas simplemente fue el abono para un propósito mayor. Entonces yo quiero que con esa hagas una conclusión de tu punto de vista y nos cuentes ese testimonio porque se nos pasó el tiempo. Bueno, todavía Bueno, mira, pues yo en lo personal, como te decía, sí tengo una experiencia muy bonita con Ana y su historia. Y la considero tan mía porque soy testigo, yo soy testigo de que cuando tú oras a Dios, Dios responde. Y yo tengo una fe tan grande en eso, que yo sé que Dios nos escucha. Y cuando yo, por lo menos, la primera vez que yo leí la historia de Ana, que nosotros a veces juzgamos a Ana, porque nosotros decimos, bueno, pero Ana sí es, Ana lloraba, Ana, o sea, como decimos allá en Venezuela, náguara, porque Ana lloraba, pero no, hay momentos donde humanamente nosotros nos sentimos como Ana, nos sentimos tristes, nos sentimos afligidos, sentimos que no vamos a poder, llegan momentos en donde aún estando en el Señor sentimos que pum, explotamos y decimos, no, ya no quiero, ya, no quiero más. No quiero saber del tema, no más. Pero ese tiempo de preparación es necesario, era necesario en Ana y también en nosotros. Y por lo menos veo que Ana derramó su alma ante el Señor. Y yo creo que una de las cosas que hay que mueve el corazón de Dios son tus lágrimas. Yo creo que Dios no rechaza, como dijo el salmista, Dios no rechaza el corazón contrito y humillado. Yo creo que cuando tú le oras a Dios, más que las lágrimas, más que la posición que tengas al orar, más que el lugar o no sé dónde te encuentres, es tu corazón. Porque Dios conoce tu corazón. Y Dios sabía lo que Ana estaba sintiendo en ese momento. Y mira, yo he pasado momentos, Diana, como el de Ana. Y en este caminar del Evangelio más.
Uno vive muchos episodios en su vida donde uno llega quizás hasta peor que Ana. Porque Ana tenía el esposo que la consolara. A veces a uno le toca solo. Sí, es verdad. A veces no está papá, no está mamá, no hay ni una penina para que se burle, porque es que eso pasa. Te toca a ti con Dios, te toca a ti con el Señor. Y yo creo que es una de las cosas que a mí me ha marcado tanto en esta historia de Ana, porque hace aproximadamente 2 años y medio, pues dando como un cálculo, pero no recuerdo exactamente el tiempo, pero menos de 2 años. Y recuerdo que yo recién llegué a este país de Colombia. Yo viví muchos procesos cuando yo llegué, muchos, pero eran procesos permitidos por Dios. Fueron momentos donde Dios me preparó, porque había un tiempo que Él tenía reservado para mí. Y fue un proceso de aproximadamente 5 años. No fue un proceso de un mes, no fue un proceso de una semana. Y no era por falta de oración, ni por falta de búsqueda. Era porque era el tiempo de Dios. Y recuerdo que cuando yo llegué, pues llegué a la ciudad de Barranquilla, que era donde yo estaba viviendo en ese entonces, y era tiempo de COVID. Nos agarró la pandemia y todo el mundo encerrado. Esto era un caos. No había ni manera de regresarme para Venezuela. Yo a veces me quería regresar. Y las terminales estaban cerradas. No podíamos regresarnos. Los pasajes estaban por los cielos. Era una cosa de loco. Si querías irte, tenías que irte a pie a ver si te dejaban pasar en frontera. O sea, era algo que no tenía salida, tenías que soportar el momento del proceso. Yo no encontraba empleo. Recuerdo que viví momentos tan trágicos en la vida, o sea, en el ámbito personal, que digo, que los amigos se fueron, los amigos se esfumaron, se desaparecieron. Estaba yo. Recuerdo, Diana, que fueron momentos muy duros, personalmente hablando, donde no era fácil, yo siempre lo digo, haber salido de un país donde tenías tu empleo por tu profesión, que en mi caso, pues yo soy profesora de inglés y yo trabajaba, ejercía mi profesión en aquel lugar, tenía mi habitación, mi cama, llegué a dormir en una colchoneta que yo creo que esto era más grueso. O sea, y eran momentos donde tú decías, Dios mío, pero era Dios, era el Señor tratando, porque es que yo no me había movido tampoco por mí misma, sino porque Dios lo había planificado así. Y recuerdo que en ese entonces, pues yo me vine obviamente con uno de mis hermanos, quien es mi hermano, él ya no está acá en Colombia, pero él vivía con una joven de acá que era colombiana, pero vivíamos por aparte. Y hubo un tiempo que vivimos juntos, pero después él se fue con su esposa y yo me fui para otro lugar. Y recuerdo que en ese momento a mi mamá se enfermó, empezó a padecer de hipertensión, pero no era porque mi mamá era hipertensa, sino porque mi mamá empezó a vivir un cuadro clínico de depresión y ansiedad, porque ella estaba en Venezuela y todo lo que ella estaba viviendo. Yo no tenía empleo, no me la podía traer, tampoco podía mandarle dinero. O sea, yo me sentía trancada por todas partes, pero era parte del proceso. Y yo sé que es así porque yo soy quien vivió ese momento. Y recuerdo que en ese momento uno de mis hermanos cayó preso. Mi hermano era desobediente, estaba atado al alcohol, bebía
hasta quedarse dormido en la calle. Pues un día no tuvo tanta suerte y amaneció preso. La situación en Venezuela estaba peor que aquí, porque aunque allá no había COVID tan fuerte como acá, allá había una situación económica que hasta el día de hoy se mantiene quizás un poco más regularizada, pero recuerdo que en ese instante, pues, recuerdo que yo no tenía dinero, yo me sentía afligida, me sentía pues trancada, y recuerdo que en ese momento, Diana, yo me arrodillé como a las 10 o 12 de la noche. No me preguntes la hora porque cuando vienen esos momentos tú te sientes como Ana. Tú te sientes perdida en el tiempo. Tú no sabes ni qué hora es. Ni Y qué día recuerdo, es, ni y nada. recuerdo que en ese entonces yo me arrodillé con mi rostro en tierra porque es algo que tengo pues muy, muy íntimo con el Señor. Y yo empecé a derramar mi alma y yo me acordaba tanto de Ana y yo le decía, Señor, si tú escuchaste a Ana, escúchame a mí, le decía yo a Ana, escúchame a mí. Lo cierto es, Diana, que cuando yo sentí paz, que yo me levanté de esa posición en que yo estaba, no me dolían las piernas, no me dolía nada, porque de verdad no me dolía nada. Yo lo que estaba era cargada en el corazón. Y Sí, claro. recuerdo que eran las 3 de la mañana. Cuando yo me levanté, me acosté a dormir y descansé en el Señor. Al otro día me llaman como a las 8 de la mañana, 10 de la mañana, y me dicen, Gigi, si supieras que mi mamá hoy amaneció como nada. Todo lo que tenía se le quitó y la llevamos al médico y yo sin preguntar. Y le dijeron que no tiene nada, que está todo bien, que el sábado ya habían pasado 6 meses cuando yo pues me rendí, me postré en tierra ante Dios y a veces esa es una de las cosas que Dios quiere de nosotros. Y recuerdo que ya habían pasado 6 meses de mi hermano estar allá, que fue cuando yo me arrodillé. Y ese sábado mi hermano llega y me despierta como a la 1 de la mañana. Y me dice, Gigi, sacaron a César, lo soltaron, Gigi, César salió. Mira, yo creo que no hay cosa más hermosa que eso, de verdad. Saber que Dios te escucha, que Dios te responde. Y luego ya después yo le pregunté a mi hermano y le dije, pero ¿cómo fue? Y él me dice, Gigi, yo ese día yo no aguantaba más. Y yo le dije a Dios, ya entendí, ya aprendí lo que me quieres enseñar. Por favor, ya, cuando llega un guardia y dice, llegó una boleta de libertad. Una, no 3, ni 2, ni una sola. Y era el nombre de él. Hay cosas que están reservadas en los cielos para nosotros, que solo es que Dios dé la orden para que lleguen a nuestra vida. Entonces, por eso creo de verdad que la experiencia más fuerte, así que yo podría decirte en cuanto a Ana, ha sido esa. Y desde allí yo creo, Diana, que Dios nos escucha. Yo lo creo y lo sé. Bueno, ya. Yo creo que definitivamente tocó hacer segunda parte, no sé cuándo, pero nos quedó tiempo, nos faltó, el bosquejo no quedó ni a la mitad. Amén. Y decías algo y es creer, que es lo que hablamos en el programa, fe, que a veces el Señor nos permite pasar circunstancias para que sea un antes y un después en creer, no solamente en las promesas de Dios, sino creer en Él, descansar, como decías, mirará el Señor qué hace con esta situación, no puedo más. Entonces le hacemos una invitación a los hermanos y a los que van a ver la retransmisión, a los que van a ver el programa por YouTube. Amén. Que no se pierda un programa más de experiencia con Dios, pero para concluir este programa, la importancia de creer, de ir al lugar correcto Al y de lugar correcto. confiar en el soberano, Amén. en la Y soberanía de de Dios, que es dejarse lo que nos dirigir por muestra. Dios, porque Ana cumplió su promesa también con el Señor. Sí,
Señor. Ana cumplió. Y el Señor es fiel, el Señor cumple. Y definitivamente tocó una segunda, pero con tiempo, que podamos hablar de un tema y que nos podamos edificar, porque a mí siempre me dejan así, no me gusta quedarme así. Entonces, quiero que hagas una oración para despedir el programa. Los esperamos en los hermanos un próximo miércoles con un programa más de experiencias con Dios. El lunes tenemos Hablemos de Jesús. Y hagamos una oración para que el Señor nos ayude primero a ir al lugar correcto con la actitud correcta. Amén. 2, para que podamos responder al Señor de la manera correcta. Y 3, para soltar y confiar en su soberanía. Entonces nos despides en oración. Sí. Bueno, agradecemos a todos los que han estado allí, ¿verdad? Que han mantenido conectaditos, que Dios les bendiga, que sigan apoyando el trabajo. Y bueno, les invito también a la página de Amores Cristianos para que la sigan. Te iba a decir que esa vamos a hacer la propaganda, todo lo que tenga que ver. Ya ahorita me conecto, ya tengo transmisión también. Que Dios nos ayude. Tenemos largo tema para hablar. Amén. Bueno, Diana, claro que sí, Diana. Que el Señor permita y ojalá podamos estar nuevamente acá. De igual manera tú. Y bueno. Yo estoy dispuesta, pero tu esposa es que toca bien específica el tema, porque... Amén. Bueno, vamos a orar y pues nada, instándoles a seguir confiando en Dios, a que la fe no desfallezca, que indistintamente que no veamos las cosas quizás cuando nosotros lo queremos, a Dios no se le ha escapado nada de sus manos y Él tiene. Entonces le damos gracias al Señor. Señor, gracias quiero darte porque tú eres grande, tú eres bueno, Señor. Dios mío, ¿qué cosa se te ha escapado a ti de tus manos? Nada, Dios amado. Todo, Señor, lo tienes en control, Rey de los cielos. Señor, gracias por este tiempo, por este espacio donde hemos podido llegar a esas vidas, donde hemos podido llegar a través de estas redes sociales, Señor, y llevar tu palabra de una forma diferente, dinámica. Bendice la vida de mi hermana Diana y síguela ayudando en este proyecto, Señor. Te pido, Padre, por las personas que han estado conectadas, que seas tú, Señor, ayudándoles, que seas tú guiándoles, conduciendo sus vidas, Señor. Guárdales en tu presencia, Dios amado. Tú eres bueno y eres maravilloso, Señor. Gracias quiero darte por la oportunidad que me has regalado, Señor, en esta noche. Señor, gracias, Padre, porque el privilegio es mío, la gloria y la honra es tuya por los siglos de los siglos, Señor. Y para siempre te damos amén y amén. Y amén. Les agradecemos a los hermanos que estuvieron conectados. Agradezco a la hermana Gigi. Ahorita voy a estar conectada porque no me quiero perder el testimonio. Así que Dios les bendiga a todos y nos vemos el próximo miércoles en un programa. Te veo por allá. Dios te bendiga. Chao.